Buenas noches, muchachos de la materia de restauración y conservación. Ha sido realmente muy difícil hacer esta reunión vía Zoom por los graves problemas de luz que son impredecibles y que además coinciden con las actividades laborales. Entonces, bueno, decidí grabar esta clase para explicar la actividad 6 con mayor detalle, que no obstante todo su contenido está ya también descrito y ampliamente explicado en todo el material de apoyo que está en el aula de Saya. Pero vamos aquí a concretar algunos puntos. La idea de este último ejercicio o actividad seria es hacer una propuesta de restauración y conservación y rehabilitación para la edificación. Una propuesta muy libre, que es más una lluvia de ideas, es más ver qué le ha quedado al estudiante durante el curso, cómo ha captado toda la parte teórica y la parte práctica. Entonces, bueno, vamos aquí a pasar esto. Ok. Entonces, fíjense, la actividad, la propuesta de restauración, ¿verdad? Y conservación de la edificación, a cada grupo le corresponde, en función de la edificación asignada, ¿verdad? A ver, es que no logro ver, un momentico aquí, vamos a pasarla para acá abajo. Cada grupo, en función de los trabajos previos, del estudio de la edificación y de los problemas y deterioros constructivos estudiados en la actividad 5, que además fueron estudiados ya en el segundo corte. Prácticamente nosotros estamos repitiendo el segundo corte, corrigiendo los errores del segundo corte y apoyándonos en todas esas actividades y en las explicaciones para desarrollar la actividad 5 y la actividad 6. Entonces, cada grupo, en función de los trabajos previos, del estudio de la edificación y de los problemas y deterioros constructivos estudiados, tanto en el segundo corte, en la actividad 4 como en la actividad 5, y las explicaciones dadas en clase, deberán sugerir una propuesta de intervención, que ya voy a explicar. Ujú. Para la restauración, conservación y posible rehabilitación de la edificación. El trabajo deberá ser realizado en formato tabloide, que es un formato doble carta muy cómodo y para que el trabajo se vea bien presentado, bien organizado. ¿Cuál es el contenido del trabajo? Uno, el título. Dos, la introducción. La introducción, como su nombre lo dice, introduce brevemente al lector en el trabajo, explica por qué se está haciendo el trabajo y cómo está organizado y la principal conclusión. Todo trabajo debe tener una introducción. El punto 2 es la definición e importancia de la restauración, la conservación y la rehabilitación según la UNESCO, las leyes nacionales y un autor reconocido. Todo esto ustedes lo hicieron en el primer corte. ¿Sí? Que hicieron sus exposiciones. ¿De qué se trata? De tomar nuevamente todo ese marco teórico que va a dejar de ser teoría para ponerlo en práctica con esta actividad 5 y actividad 6. Entonces, brevemente, usted revisa todo lo que investigó y las exposiciones que hizo y entonces cubre ese punto de definir qué es restauración, conservación, rehabilitación, cuál es la importancia, qué dicen las cartas internacionales y qué dicen las cartas nacionales y algún autor que sea reconocido en el área y que de hecho están en mucho del material de apoyo subido a la plataforma. Seguido vienen tres posibles ideas para una propuesta de rehabilitación, criterios de diseño, argumentación para la misma, ideas y propuestas que ustedes pueden expresar de muchas maneras y ya vamos a explicar. Yo pongo aquí que pueden ser fotografías, planos en D, usted puede dibujar sobre las fotografías. Cuatro, lo que es propiamente, vamos a subir, la propuesta de intervención y restauración de los elementos constructivos, ¿sí? Porque hay que reparar los elementos constructivos para que la edificación esté sólida, ¿verdad? Y para que pueda tener un nuevo uso en función de desarrollar una rehabilitación allí. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que usted va a hacer para reparar esa edificación?
Y el trabajo se entregará en un documento PDF que deberá ser subido a la plataforma junto con el video como hacemos de costumbre. Entonces acá, que ahora no sé por qué no pasa esto. Ujú. Acá, vamos a mover aquí. No, entonces, fíjense, en líneas generales, ¿cuál es el proceso de intervención cuando hay una edificación que se quiere restaurar, conservar, intervenir, darle un nuevo uso, si es posible? El proceso es el siguiente: la selección de la edificación, que se puede seleccionar porque le llama la atención, porque le parece interesante. Usted es arquitecto, conoce la historia, conoce varias y maneja varios instrumentos, y entonces usted detecta que esa edificación puede ser objeto de intervención, puede rescatarse, conservarse. Entonces, lo primero es una revisión bibliográfica y documental, que debe ir acompañada también de un chequeo en campo, de usted hablar con el dueño de la edificación o con el que vive ahí, los vecinos, y usted con eso va a armar de manera muy inicial, de manera muy sencilla, pero muy importante, una idea de esa edificación, ¿no? Esa casa tiene tantos años, vivía la abuela, la tía. Entonces, lo primero es ese contacto con la casa, ese preguntar sobre la edificación, y luego una revisión documental y bibliográfica. Seguido de eso, usted ya sabe más sobre esa edificación, es importante hacer una detallada reseña histórica sobre la edificación, porque allí entonces usted va a ir a los documentos de compra, de venta, va a entrevistar con mayor detalle a las personas que viven allí o las que conocen. Y entonces usted va a llegar con mucha precisión: esta casa se construyó en tal año. Fue primero de esta familia, seguido de la otra familia. Cuando se construyó tenía 3 o 4 espacios, después se le agregó esto y así sucesivamente. Entonces usted va a tener una reseña y un arqueo completo de la edificación, que es muy importante porque usted puede definir por esa vía el valor histórico, el valor patrimonial, qué sucedió, quién vivió, y puede tener, por decirlo de alguna manera, una radiografía en el tiempo que le va a ir diciendo la importancia y el valor de la vivienda y todas sus posibles modificaciones. Y en el momento de intervenirla, eso le va a permitir generar criterios y tomar decisiones. Después de esa reseña histórica muy detallada, basada en documentos de venta, en el registro, usted va a ir al registro, va a ir a los archivos, hay que ir a la edificación y hacer el levantamiento. El levantamiento debe tener 3 cosas muy importantes: un registro fotográfico, que yo les he hecho mucho hincapié, porque la fotografía es un documento y usted puede de recopilar mucha información, puede tomar decisiones, puede averiguar algo que en el momento de la visita de campo no logró definir por una fotografía. Entonces, entre más ordenadas, organizadas, sistemáticas, con una escala humana. ¿Qué es una escala humana? Que siempre hay alguien en la foto para usted poder ver cuáles son las medidas o cuál es la escala, ¿verdad? Entonces usted tiene un documento, un registro que es súper importante, que le va a dar muchísima información sobre la vivienda. Luego usted va a esa edificación, a veces hay planos, otras veces no, o si los hay que chequearlos en campo. Entonces lo que tradicionalmente se hace es que se hace un bosquejo de la edificación y en campo se mide con cinta métrica, y otros recursos que puede haber, tanto para medir las plantas como para medir las fachadas y los alzados. Un poco la fotografía también nos sirve para escalar. Usando Sketch o AutoCAD se puede escalar muchas de las medidas que nos arrojan la fotografía. Y el tercero es el diagnóstico. Ya usted hizo la planimetría, tiene el registro fotográfico y usted va paso por paso en la edificación, como se explicó en el segundo corte, y por ejemplo enumera pared 1, pared 2, pared 3, pared 4 en la planta. Y va a poner cuál es el estado de la pared 1, la pared 2. Las paredes pueden ser de bloques tradicionales de cemento, de arcilla, o en este caso que estamos trabajando mucho con paredes de tierra, bien sea de tapia, de adobe.
¿verdad? De bareque y usted va poniendo pared uno, pared 2, entonces va describiendo qué tiene allí. Piso uno, piso 2, piso 3, techo uno, techo 2. Entonces usted va a tener con esas planillas que explicamos en el segundo corte, que son muy importantes, un diagnóstico de la edificación. ¿Cuál es el estado constructivo de la edificación en cada uno de sus elementos? Y usted en líneas generales puede teniendo muy elaboradas esas planillas o aún sin tener muy elaboradas esas planillas, decir, bueno, la edificación está en buen estado, está en muy mal estado. Eh, Tal parte de la edificación está en buen estado, este está en mediano estado y el otro está lamentablemente muy deteriorado. Entonces, eso le va a usted a orientar sobre las intervenciones futuras a hacer. Entonces, el levantamiento, que en donde usted va a tener el registro fotográfico, la planimetría, que son los planos, y el diagnóstico, le va a dar una visión total de la edificación que va a estar sustentada, argumentada con la reseña histórica. Una vez que usted tiene todo eso, que sabe de quién es la casa, la historia de la casa y tiene el levantamiento, usted va a decidir ahora qué va a hacer con esa edificación. ¿Tiene sentido repararla, restaurarla, conservarla, darle un nuevo uso? Y usted va ahí a discutir qué va a hacer con la casa, para lo cual es muy importante los criterios de diseño de intervención, ¿verdad? La casa no tiene ningún valor, la casa está en muy mal estado. Mira, la casa está en un estado regular, pero es muy interesante y tiene un gran valor, porque es testimonio de tal época, o es testimonio, es una infraestructura productiva y es testimonio de cómo se procesaba todo lo que tiene que ver con la caña de azúcar, por ejemplo. Entonces, en función de ese conocimiento, usted va a deliberar y genera criterios de diseño. Los criterios de diseño es las decisiones que usted va a tomar para resolver problemas, ¿sí? ¿Cómo usted va a resolver los problemas? Y los criterios de diseño van a avalar esas soluciones. Son los argumentos que van a avalar las decisiones que usted va a tomar para solventar o desarrollar un problema X de diseño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un criterio de diseño es conservar todas las partes de la edificación que hay constancia que son de tal año, porque esas son las originales, esas son las que usted quiere conservar. Liberar la edificación de todos aquellos añadidos que se le agregaron de tal año para acá, que lo que hicieron fue ranchificar la edificación. ¿Ok? Usted va a tomar la decisión que tal parte está tan mal estado que sí no tiene sentido restaurarla, conservarla y sencillamente esa parte se va a tumbar para hacer una nueva edificación. Pero ahí entonces los criterios son muy importantes porque los criterios es lo que de alguna manera va a respaldar la intervención que usted haga. Entonces hay que tener muy claro los criterios. Hay gente, por ejemplo, que no respeta las características propias de la edificación, de todos sus elementos decorativos, que son testimonio de que la edificación es de un lugar y una época, y copia repisas, quita polvos de otros lugares, entonces hace un pasticho y resulta que en este lugar ni las ventanas son de esa manera, ni una ventana colonial es de esa manera, entonces por eso es importante el conocimiento. Pero los criterios de diseño son fundamentales. Entonces puede haber criterios de diseño que tienen que ver con la cuestión simbólica, con la plástica, con la estética de la edificación, con un periodo histórico, con lo que usted quiere proyectar. Habrá criterios constructivos, habrá criterios funcionales y por supuesto también para la decisión de esos criterios hay que tomar en cuenta qué dice la comunidad, qué quiere la comunidad, qué dicen las normas y las leyes, el respaldo legal, qué dirán las ordenanzas de ese lugar y bueno, y por supuesto el presupuesto económico. Una vez que están los criterios, entonces hay que generar la propuesta propia de restauración desde el punto de vista constructivo y la propuesta que puede darse o no de ese nuevo uso, que vamos a mantener el mismo uso, va a ser una vivienda o es una vivienda que vamos a convertir ahora en una
pequeña área comercial o es una iglesia que vamos a darle tal uso, en fin, ¿cuál se va a mantener el uso o se le va a dar un nuevo uso? Generalmente las intervenciones hoy en día están dirigidas a dar un nuevo uso para que la edificación se mantenga en el tiempo, porque posiblemente su uso ya no tiene vigencia, pero la edificación se puede rescatar, se puede rehabilitar y darle un nuevo uso, incluso solventar un problema de necesidad de equipamiento de la comunidad. Y una vez que cubrimos el punto 6 y el punto 7, entonces tendremos lo que es el proyecto de restauración, de rehabilitación de la edificación. Posibles ideas, fíjense, vamos ahora como a explicar cada uno de los puntos. Cuando yo le pido a ustedes posibles ideas para una propuesta de rehabilitación, criterios de diseño y argumentación para la misma, las ideas y propuestas deben ir representadas sobre la fotografía, los planos, una vista 3D. ¿Es- ¿Qué se les ocurre a ustedes que pueden hacer en la edificación? A lo mejor la casa de la abuela de un grupo de que es de Mérida, pues puede convertirse en un área comercial. O la casa puede seguir viviendo la abuela, pero podemos ampliarla para hacer una posada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta casita que está aquí en la fotografía, que es una casa en Mucuchí, es de una alumna mía ya hace un tiempo. Y ella es una casa de vivienda y ella hizo un proyecto de tesis para restaurar y conservar la edificación, rehabilitarla con un uso médico. Ella desarrolló un proyecto para generar ahí unos consultorios, porque su mamá es médico, y un área comercial. Hizo como una pequeña clínica allí. Entonces, aquí está la casa antigua, claro, esto es, digamos, ya su proyecto, pero ustedes pueden sobre lo que tiene, sencillamente dibujando, poniendo un papel croquis o poniendo la fotografía en el sketch, dibujar, decir, bueno, queremos que esto sea así, asado. ¿Ok? Ideas, son ideas, no es un proyecto de taller. No da chance para eso el tiempo de la materia y la dinámica. Esta es otra casa que es la Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez de otra alumna y entonces ella sobre las fachadas va haciendo las propuestas de cómo quiere reparar y cómo quiere que sea la vista final y cuál quiere que sea el uso. En este caso ella mantuvo el uso cultural, pero cambió muchas de las actividades que se hacían allá adentro. Entonces, eso es un poco lo que yo quiero que ustedes me digan. A lo mejor el centro educativo va a seguir siendo centro educativo, pero muchas de las otras edificaciones que son viviendas pueden ser pequeñas áreas comerciales, casas de la comunidad, casas comunales, pueden ser áreas como comerciales o pueden ser áreas de turismo o va a seguir siendo vivienda. Entonces ustedes pueden ser muy libres en eso. Por ejemplo, esto que les voy a mostrar a continuación es en Holanda, una iglesia del siglo XIII. En Europa hay muchísimas iglesias, muchas. Esta es una iglesia gótica, claramente, pero son espacios vacíos. La gente no va para esas iglesias, no se usan. Entonces es una lástima que esa edificación esté allí habiendo otras necesidades de otros usos. Entonces, en este caso, yo conocí esta, que se restauró la edificación desde el punto de vista constructivo, se reparó, se dejó todo su estilo neogótico, pero se cambió el uso. ¿Y qué se hizo allí? Una biblioteca. Hay otras donde hay hasta bares, restaurantes, pero en este caso hay una biblioteca. Entonces, este es un ejemplo como el más impactante que muestra que ustedes pueden hacer muchas propuestas en cada una de las edificaciones que ustedes tienen, en función de lo que necesita la comunidad, porque no tiene sentido tumbar una edificación que se puede reparar y cubrir una necesidad de la comunidad. Entonces, en qué se avala esa intervención? En criterios. Puedo tener criterios, entonces criterios simbólicos, qué significado tiene esa edificación para la comunidad, qué quiero yo que transmita esa edificación para la comunidad, criterios formales, quiero que se mantenga la forma, que cambie, criterios espaciales en cuanto a la organización espacial, cuál va a ser el vínculo de la edificación
con el contexto urbano, con el vecino, con el de atrás, criterios funcionales. Entonces, en función de esos criterios que ustedes estudian arquitectura y todos deben estar por lo menos en taller 8 manejan con propiedad que son los criterios. Entonces, para hacer cualquier propuesta, yo tengo que tener criterios de diseño. Y es lo que quiero que a nivel de lluvia de ideas ustedes me digan, bueno, consideramos que esta edificación por donde está ubicada puede ser esto o va a seguir manteniendo esto porque es una capilla pequeña de la comunidad que tiene muchos años y es importante y la gente hace vida en esa comunidad. Y lo que queremos en tal caso es consolidar el alrededor para que la capilla se mantenga en el tiempo y no la vayan a dañar. Y, por ejemplo, fíjense la importancia del registro fotográfico. Esta es otra tesis en el Hospicio San Juan de Dios en Mérida, que se hizo un proyecto. Entonces, fíjense cómo las fotografías nos va hablando. Y aquí el arquitecto, pues como él hizo su levantamiento y va diagnosticando y va haciendo las propuestas sobre esa planta. ¿Ok? Aquí volvemos a la casita de Mucuchíes, entonces fíjense, está el levantamiento, esta es la fachada, una de las fachadas hacia del frente, laterales, ¿verdad? Y ella hace unos primeros bosquejos en donde ella está el acceso, mantiene el patio central, genera un corredor donde hay un café, aquí lo morado son los consultorios donde ella hace un segundo piso, mantiene la casa de la tía y al frente deja unos locales comerciales. Entonces ella mantiene otras cosas, otras los cambia, pero todo eso se fundamenta en una serie de criterios de diseño. Aquí me voy a cambiar para que vean cómo es la casa por dentro, que es el patio central. Este patio que está aquí ya lo mantiene y la tía tiene un pequeño vivero. Y ella no quita el vivero, ella genera allí unos espacios para que el vivero se mantenga, pero a su vez ese patio central sea como la luz, el corazón de su área de consultorios. Entonces, este esquema muy sencillo está sustentado en los criterios de diseño, y en el nuevo uso que ella quiere darle a la edificación, pero teniendo siempre claro que quiere conservar y restaurar la edificación con sus características originarias como una tipología arquitectónica tradicional de la arquitectura colonial del páramo. Y aquí está un poco su propuesta final. Entonces, son ideas, no se trata de hacer un proyecto en AutoCAD, no, no, son ideas, manchas que ustedes incluso pueden representar sobre las mismas fotografías. Acá entonces, una vez que pasamos el punto 3 viene la propuesta de intervención y restauración. Esta propuesta es súper importante porque la edificación en líneas generales no está en perfecto estado. Hay que reparar cosas para que la edificación se mantenga. Muchas veces la edificación tiene problemas graves a nivel estructural. Los muros están abiertos, resquebrajados, la estructura del techo está muy golpeada, las columnas pueden estar quebradas, o en fin, o las vigas. En fin, o puede haber daños muy sencillos como que se cayó el friso y lo que le falta es pintura y limpiar o sustituir unos elementos de madera, o como que la edificación está realmente muy dañada, o por ejemplo esta edificación de San Cristóbal, que es un auditorio, la edificación es interesante, pero se ve que hay muchos problemas de humedad producto de que en el techo debe haber o unas tejas corridas o el manto está dañado o el techo, la lámina está dañada, entonces hay que intervenir el techo, reparar el techo para que ese auditorio funcione. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en este caso, esta fotografía del techo y va señalando los distintos elementos y los deterioros. Todo esto ustedes lo hicieron en el segundo corte, ¿verdad? Cuando llenaron sus planillas. Entonces, aquí, y incluso ya esta parte está hecha porque ustedes llenaron sus planillas y había que decir, por ejemplo, el muro está agrietado, ¿sí? Entonces, quitar el friso
el muro está agrietado porque tiene un problema estructural, entonces vamos a quitar el friso, vamos a amarrar nuevamente el muro, vamos a estabilizar las esquinas, colocar unos machones en la esquina para darle estabilidad. Fíjense que acá son ideas, porque tendríamos que dar todo un curso de arquitectura de tierra, todo un curso de construcción. Y nos estamos apoyando en que ustedes ya han visto 2 o 3 construcciones y que ya hicieron su diagnóstico. Entonces, que van a detectar que hay humedades, que hay fracturas, que el piso está levantado, que hay humedad porque hay un tubo roto, entonces hay que sustituirlo. Pero en líneas generales, todo esto se hizo. Entonces, fíjense aquí, vuelvo y repito la importancia de la fotografía porque la fotografía me va diciendo y yo puedo definir qué partes de la edificación están bien y qué partes de la edificación están mal. Fíjense acá, esta es la fachada de ese auspicio y con las fotografías yo voy definiendo la ventana, el tipo de ventana, la crestería, el tipo de zócalo. Veo todos los deterioros que tiene esta pared, ¿verdad? Por humedad, por tiempo, por falta de pintura y voy definiendo. Entonces, aquí eso me permite tener una información sobre la edificación, ¿verdad? Y sobre sus elementos. Entonces, ustedes ya hicieron las planillas del diagnóstico. Entonces, por ejemplo, en el caso del muro, en el caso de los muros, si la casa es de tapia, muro 1, muro 2, muro 3, entonces, bueno, el muro 1 está en buen estado, el muro 2 tiene muchísima humedad, está totalmente mojado, la humedad viene del techo porque las tejas están corridas o la humedad viene por el nivel freático. Y ustedes ahí mismo, en todo lo que yo expliqué, pues está el estado y posible intervención. Limpiar, quitar el friso, hacer una zanja para recoger el agua, X, cantidad X posibles intervenciones, muchas explicadas ya allí y que ustedes hicieron ya ese levantamiento y que yo lo estoy volviendo a pedir de manera que esté ordenado y organizado. Por ejemplo, aquí, fíjense, están los muros y entonces acá hay en verde muros que están en buen estado, en rojo muros que tienen humedad, en azul y rojo muros que están realmente que se desprendió el piso, ¿verdad? Y entonces aquí hay una explicación. Según muestra existen algunos muros que se componen de tapia con reforzamientos en las esquinas del ladrillo cocido de dimensión de 6, 2 y 24, que de acuerdo a sus dimensiones se diferencian como, entonces ve, ahí él está explicando que los muros no solamente son de tapia, sino que en las esquinas están reforzados por ladrillos, ¿ok? Y explica cómo están tratados. Aquí, por ejemplo, estado actual. Presenta deterioro de friso y manchas como consecuencia de la intemperie, la exposición solar y la lluvia, ¿verdad? Aquí está ME que está indicado en el plano. Posible intervención. Recubrir con un material impermeable, frisar las zonas afectadas aplicando técnicas apropiadas y posteriormente pintar manteniendo sus propiedades. Este M2, muro 2, ¿verdad? Presenta levantamiento, desprendimiento de friso de concreto, escarificación del mismo y muestra grietas de humedad y falta de mantenimiento. ¿Qué se le propone? Limpiar la superficie frisada de concreto. ¿Por qué? Porque el concreto no se pega a la tierra. Entonces, esa es una intervención que se hace mucho, que a la tierra se le pega cemento. No, habría que forrarla con una malla, antes una malla de gallinero, ahora la malla señalan que se oxida, o una malla plástica, porque cuando le ponen cemento a la tierra se cae. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitarla, ¿verdad? Quitarla y porque en el cemento no se adhiere a la superficie, ¿verdad? Poner una malla, hacer una mezcla entre cemento y tierra, frizar, ¿verdad? Y con los materiales adecuados.
Aquí presenta humedad, deterioro del friso concreto y levantamiento de la pintura, reparar las filtraciones, ¿verdad? Frizar las zonas afectadas, aplicando técnicas apropiadas y posteriormente pintar. Algo así ustedes ya hicieron. ¿Qué van a hacer? Volver a revisar. No estamos aquí pidiendo un expediente técnico como tal, porque no hay chance para eso. Si hay chance para que ustedes ya con la formación que tienen detecten los problemas que hay y por lo menos los resalten y diga, esto hay que repararlo. Esta es una reparación mayor porque es estructural, esta es una reparación menor porque es de friso y de pintura. Esta es un problema de humedad porque hay una tubería rota, o este es un problema de humedad por nivel freático, o este es un problema de humedad por lluvia, ¿verdad? Que entra por el techo. Ajá. Acá también, por ejemplo, los techos se hayan apoyado sobre muros estructurales de tapia y sistemas aporticados que conforman la edificación. Esta se encuentra configurada con forma de caída de dos aguas propias de la arquitectura tradicional colonial. De igual manera, posee aleros con poco vuelo de distancia. Entonces aquí tiene una leyenda que va diciendo cuál es el estado de ellos. Cada una de sus edificaciones es más pequeña y ya este trabajo está hecho. Incorporarlo y ordenarlo y cubrir lo que haga falta. Aquí tenemos también, por ejemplo, el techo se encuentra en estado óptimo, sin embargo, presenta problemas en el sistema de recolección de aguas, no hay canales, lo que ocasiona filtración en los muros internos. ¿Qué hay que hacer? Poner canales, ¿sí? Aquí algunas de las tejas que cubren la superficie exterior se encuentran fracturadas o corridas, porque los gatos se montan y se mueven las tejas, y problemas de canalización. ¿Qué hay que hacer? Sustituir las tejas rotas, cambiarlas, revisar el manto asfáltico, ¿verdad? Para que ese punto por donde gotea y ocasiona tanto daño, evitarlo y resolver el problema. Por ejemplo, una capillita que están unos muchachos de Mérida, aquí en Santa Bárbara reparando, hay un problema de filtración en una pared. De ese problema de filtración que está en la parte de arriba, ¿de qué es? De que hay una teja corrida o algo. Entonces hay que reparar el techo para que no se dañe el muro. Entonces, porque si no, el muro se va a dañar y se puede fracturar y puede generar un problema más grave. Pero ¿dónde está el origen del problema? En el techo. Entonces, así tenemos identificados en el plano cada uno de los elementos, cuál es el estado y la posible intervención que se puede hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, de pisos, ¿verdad? Entonces los verdes están en buen estado, los azules están en regular estado y los rojos están en mal estado. Entonces aquí esta persona hace una propuesta, cuáles van a sustituir, cuáles van a reparar, cuáles, por ejemplo, este es un tipo de baldosa bastante antigua que tiene mucho valor, entonces ella hay que tratar de conservarla y sustituir la que esté dañada indicando que es nueva, ¿verdad? A lo mejor los pisos del baño si son muy recientes y el criterio puede ser liberarlos para de alguna manera a nivel formal cubrir, mantener la imagen de una época. Ese es un criterio. El otro puede ser no, lo vamos a mantener nuevo. Aquí, por ejemplo, en esta fotografía, fíjense, vemos aquí que hay un problema de humedad que afecta a toda la columna y esto, y tiene que ver porque en esta placa que está aquí, se filtra el agua. ¿Qué vamos a hacer? ¿Techar la platabanda? ¿No techarla? ¿La vamos a impermeabilizar? En Mérida llueve mucho, usted la puede impermeabilizar muchísimas veces y se va a permear el agua, ¿verdad? Entonces, a lo mejor techarla. En el caso de este muchacho, todo eso en la propuesta se elimina y se hace una nueva edificación. ¿Ve? Entonces, por eso la fotografía. En esta fotografía vamos viendo toda la cantidad de problemas que tiene la edificación. Entonces, ¿cuál es su propuesta? ¿Cuál es la propuesta a la que llega este joven para intervenir esta edificación? Uno, conservación. ¿Qué va a conservar? Se busca conservar los elementos originales del inmueble.
que le dan su estilo colonial, teniendo en cuenta que este diseño es de atractivo en armonía con la temática tradicional de la ciudad. Su criterio es conservar todo aquello que sea originario de la edificación, que sea testimonio de una arquitectura colonial, para lo cual él hizo una buena revisión histórica de la edificación y sabe en qué momento se hizo una cosa u otra. ¿Cuál es su otro criterio? Rehabilitar. ¿Qué va a rehabilitar? Los patios y unos espacios que están que están muy deteriorados y él los quiere reparar, los quiere rehabilitar para unos usos, ¿verdad? Y porque considera que siguen siendo parte de la edificación. ¿Cuál es su otra propuesta? La de reutilización. Comprende el conjunto de acciones que se realizarán sobre la edificación para que pueda iniciar un nuevo ciclo de vida. Eso es súper importante porque si no las edificaciones se ponen obsoletas. Y en este caso, este auspicio, él va a mantener la casa antigua para algunas actividades, pero va a ampliar y va a reutilizar otros espacios para nuevos usos porque hay más ancianos, más adultos mayores, se requiere espacios de hospedaje, de cocina, de tratamiento médico y entonces él va a reutilizar parte de esa edificación porque demanda un nuevo uso, ¿verdad? Entonces, cuál es su propuesta? Conservar conservar todos los elementos originarios, rehabilitar alguna zona y reutilizar. ¿Ok? Aquí podemos ver a simple vista algunas de las cosas que él piensa hacer, reparar los techos, reparar las paredes de tapia, reparar y reemplazar todas las instalaciones sanitarias que estén dañadas. Ahí tiene él que eh, pensar con mayor detalle todos esos criterios, reparar las baldosas de piso deterioradas por los zetas del mismo estilo para evitar la pérdida de sus características originales, recuperar o sustituir todos los elementos de madera, ¿verdad? Hay unos que se pueden recuperar porque se vuelven a lijar, se les da un tratamiento y hay otros que sí toca sustituir. Y reubicar y reparar el cableado eléctrico. En este caso, pues como es tapia, el cableado no puede ir por dentro de la tapia, hay que poner una tubería afuera, entonces, bueno, él está en muy mal estado, él la va a volver a hacer de nuevo. Entonces, aquí vemos el proceso de intervención. O sea, ¿qué se hace? La casa tiene el techo dañado, hay unos muros dañados, el piso está dañado, pero es muy importante el proceso a seguir, porque si usted repara los muros y después quita el techo, los muros se le van a dañar. ¿Sí? Si usted quita el techo y la deja así, la casa se le va a dañar. Entonces hay un proceso de intervención a seguir que tiene que ver mucho con la lógica de mantener la edificación. Entonces, generalmente, ¿qué es lo primero que usted tiene que arreglar? El techo. Porque una vez recuperado y techada la edificación, entonces lo que está adentro no se le va a dañar. Pero esa recuperación del techo tiene que ser por etapas y usted lo tiene que hacer estando seguro que el resto de la edificación no le va a caer agua. Entonces tiene que hacer un techo abajo, un techo de zinc, taparlo e ir por etapas para hacer eso. ¿Ok? O por ejemplo, usted reparó los muros pero después usted mete las instalaciones o cómo son las instalaciones. O usted pintó y después mete las baldosas, ¿no? Lo primero que hay que hacer es repararlo y lo último es pintar. Entonces, por ejemplo, aquí, según este señor Rodríguez, ¿qué es lo primero que se hace? La limpieza. Se limpia la edificación de maleza, de sucio, se le pega la manguera y lo primero es la limpieza y remoción de escombros, ¿verdad? Se comienza la intervención del mueble realizando una limpieza, remoción de escombros, retiro de pinturas, utilización de herramientas e instrumentos adecuados, porque también usted tiene que ver con qué va a limpiar, no vaya a ser que limpiando dañe la edificación. Pero lo primero es
quitar el monte, los escombros, las telarañas, los bichos, los hongos y limpiar esa edificación. Una vez que se hace la limpieza y remoción de escombros, entonces ahí es la protección y desinfección. Muchas veces hay hongos, hay plaga, entonces usted tiene que aplicar algo para matar toda esa plaga y todos esos hongos que tiene la edificación. Son las acciones encargadas de eliminar o erradicar los deterioros y agentes que producen, protegiendo el elemento en cuestión. La forma de tratamiento depende de los daños que que haya causado la edificación. Entonces, limpieza, desinfección, eliminar todas las plagas que haya. Y después viene la reparación del techo, que dependerá del estado del techo, ¿verdad? Porque a veces está solamente dañada la teja, a veces está dañado el carruzo, el manto asfáltico, a veces muchas edificaciones no tienen manto asfáltico, a veces está dañado toda la estructura que sostiene el techo, los pares. Entonces usted tiene que ir por etapas, ¿verdad? Entonces, pero sí tener claro que lo primero que tiene que reparar es el techo. Y por etapas, no vaya a ser que usted le quite el techo y quede toda la casa a la intemperie y usted la vaya a dañar. Entonces, fíjese, aquí vamos a ver qué dice, se mojarán los canales de bajante para que, ajá. En cuanto, ok, entonces, y también aprovechar esa reparación del techo para incorporar canales y bajantes siempre y cuando vayan con el estilo de edificación y no tapen los elementos decorativos. Entonces usted tiene que ingeniárselas para ver qué canales y qué recolectores de agua va a poner. Entonces, tercero, los techos. Luego, una vez que se recuperan los techos, hay que recuperar los muros, bien sean de tapia, de adobe, de bareque. Y aquí, ahí puede presentarse complicaciones cuando el muro tiene una falla estructural. ¿Por qué? Porque sobre los muros de tapia se apoya la estructura del techo. Entonces allí casi que hay que hacer eso al mismo tiempo. Cuando el problema que tiene el muro no es estructural, sino es un problema de friso, ¿verdad? Es un problema de agrietamiento por friso, porque entonces sí, eso ya no hay problema, usted arregla el techo porque no va a depender la estructura de eso. Entonces recuperar los muros de tapia, que en este caso se encontraban con desgastes y grietas, la tapia está expuesta a la humedad, la edificación posee una estructura de muros portantes y ladrillos los cuales se encuentran con desgaste en diversos factores ambientales. ¿Ok? Después que usted reparó las tapias, entonces va a hacer la reparación de los pisos, dependiendo con su criterio, ¿verdad? Y puede recuperar a los elementos de madera que no son del techo, que no son estructurales. ¿Qué elementos de madera puede recuperar usted aquí? Los marcos de las puertas propiamente dichas, los marcos de las ventanas y esos elementos. Y luego, aquí hay que tomar decisiones respecto a las instalaciones eléctricas y sanitarias, porque usted esa intervención la tiene que hacer sin dañar lo que ya ha reparado. Y por último, vendría entonces el frisar y el pintar. Es lo que les pregunto es el proceso de construcción. Si usted empieza la casa, ¿por dónde? ¿Por las fundaciones o por el techo? ¿Ok? En este caso, como no es una construcción que parte de cero, ¿qué es lo primero que va a hacer después de limpiar y desinfectar? Arreglar el techo, ¿verdad? Y arreglar los elementos estructurales. Una vez que arregla el techo y los elementos estructurales, repara las paredes. Una vez que repara las paredes, repara los pisos. Una vez que repara los pisos, va a resolver el problema de las instalaciones eléctricas y sanitarias y finalmente usted va a frizar y a pintar. ¿Ok? De eso que sale el proyecto. En este caso, fíjense, es este auspicio aquí. Entonces están las ideas, esto era lo que existía inicialmente, se tumbó lo que estaba aquí y él amplió todo esto para que hubiera áreas de hospedaje, de salud, de recreación para las personas que hacen vida en el auspicio. Y aquí está su proyecto, realmente en extremo interesante, además que tiene una capilla al lado, fue un proyecto excelente.
y allí están los planos, ¿verdad? Es importante que por favor revisen, ¿verdad? Porque hay veces que la gente se va como con la lengua, ¿sí? Puro habla, pero no trabaja. Entonces, que no se explicó. Mire, esto es realmente, es lo mismo que se hizo en el segundo corte, pero entregarlo de manera ordenada, organizada y avalada, argumentada. Entonces, en la aula de Saya hay una cantidad de información que se colocó en el segundo corte y otra ahorita que ustedes tienen que ver para poder desarrollar el trabajo conjuntamente con las clases que yo doy, con las explicaciones y con el material escrito. Entonces, fíjense, aquí está el trabajo del auspicio, otro trabajo de intervención de Tobar, el trabajo de Laura en Mucuchíes, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que ver, aquí está otra intervención de un muchacho de la ULA que se hizo en el Páramo, otros trabajos en coro, o sea, las planillas, cómo se llenaban, todos los aspectos, y está también esa explicación en la clase una de las clases que se hizo en el segundo corte. Y acá están otros nuevos videos en donde está el proceso de restauración, el proceso de rehabilitación y ejemplos prácticos, ¿verdad? Constructivos, que ustedes, ese material está ahí no para rellenar, sino para que el estudiante complemente su información y su conocimiento con eso. Bueno, muchas gracias. Vamos aquí a ver cómo es que salimos de esto y espero, bueno, que puedan terminar su trabajo. Vamos a dar unos días más para que ustedes puedan completar, ¿verdad? Y sí es obligatorio ver el video, poner su nombre y su apellido y la fecha. Vamos a ver cómo es que yo, ajá, salir.